¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Trillo, esto es Aquí se dice de fin de semana, algo que yo disfruto mucho porque me iluminan los conocimientos de mi querido Rafa Molina. ¿Cómo estás, Rafa? Y a mí me ilumina No, hombre, el dinamismo y la vitalidad de ¿qué Carlos te voy a Trillo. iluminar yo así de, tú me enseñas todo lo que sé. Mi querido Rafa, hay muchas cosas en la agenda nacional, vamos a darle rápido porque el tiempo apremia. Algo que te llamó mucho la atención y me llamó mucho la atención y a muchos hasta opositores del presidente López Obrador fue la estrategia del comandante en jefe para combatir la inflación y su reunión con las grandes cúpulas del dinero en México, empresariales del dinero en México. Los machuchones, ¿Qué lectura le das a este tema? Porque la inflación es un golpeteo mundial, no nada más es de un solo país, muchos factores. La invasión de Rusia a Ucrania, las bolsas se están yendo a la fregada, Estados Unidos su economía se está yendo a la fregada, hay contracción que obviamente nos pega a nosotros. ¿Qué lectura le das, mi querido Mira Rafa? que precisaste con puntualidad, con mucho acierto. Mira, ya estás a nivel del secretario de Hacienda, del doctor Rogelio Ramírez de la O. Saludos al doctor. Que fue el que inició este encuentro en la mañanera del presidente en presencia de los empresarios más representativos. Y justamente decía el doctor Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, que el mundo, el planeta está pasando por un proceso de inflación, ¿no? Muy severo. Primero, pues, naturalmente por el golpe que nos dio el COVID a todos los países. Empezamos por ahí. Y después la guerra Rusia-Ucrania. Son los dos factores más importantes y bastante fuera de control de cualquier ha golpeado muy severamente. Y en ese sentido es que el presidente propuso un plan para enfrentar la inflación. Pero fíjate qué interesante, ¿no? En términos lo más sencillo posible, partiendo de la explicación que hizo Rogelio Ramírez de la O, es que el gobierno mexicano sentó una base para estabilizar el precio de la gasolina y en esa medida no rebasar, digamos, más allá de lo que el nivel inflacionario permite, y esto para lograr evitar una caída del consumo. Digo, a grandes rasgos. Sí, claro. Como un economista lo podría explicar mejor. Y eso es importante porque el consumo, sin consumo no hay mercado dinamizado. Claro. No existe el mercado en el mundo, ¿no? Y entonces eso fue a partir de una medida que hizo el gobierno de México para financiar el aumento del precio del petróleo como producto de la exportación del crudo, lo cual permite un excedente utilizado para financiar el aumento de la gasolina. Eso a grandes rasgos. ¿Qué quiere decir? Perdón, que nuestra exportación de crudo nos permite financiar esta estabilidad del petróleo y no el aumento de la gasolina. Y controlar el precio. Entonces, pero no cualquier país lo podría hacer. Yo lo sé, pero aparte de las gasolinas, que es muy importante, que es tranquilizar y controlar los precios, la canasta básica también es algo preocupante, sobre todo cualquier tipo de producto. ¿Cuál es la estrategia del presidente para controlar los precios de los productos como la canasta básica? Bueno, resultaste todo un economista. Porque también me preocupa, Rafa, pues uno come huevos y frijol, no tengo las posibilidades. ¿Cómo la gente está preocupada? Y eso es justo lo que se logró, un acuerdo con los comerciantes, los productores y por supuesto los empresarios, ¿no? En el sentido de decir, vamos a mantenernos estables con este mercado dinamizado mediante el consumo para los mexicanos, respetando los precios actuales, ¿no? Y es muy interesante, fíjate, porque Carlos Slim, dice el secretario de Hacienda, el ingeniero Carlos Slim nos buscó para comprometerse a que el servicio de telefonía a través de Telmex
y de Telcel, el servicio de telefonía celular y de internet, Carlos Slim se compromete a no aumentar esos servicios en lo que resta del año 2022. Entonces, lo cual es bueno, es un avance impresionante. pues imagínate, ¿no? Entonces, eso nos permite una estabilidad, gracias al petróleo. Digo, sin el petróleo no podríamos lograr Claro. estas estrategias. ¿Qué ahora la estrategia de la 4T que tanto se le criticó de estas energías, que por qué no tienen energías limpias, que por qué andan invirtiendo en Dos Bocas y en la petrolera y en Texas? A final de cuentas se les volteó, porque todo eso ahorita es lo que nos está salvando. Y ya llegaron las primeras ganancias de la refinería de De Texas. la refinería. Entonces, no, yo veo, digo, Se adelantaron. México va camino, no exagero, de verdad, si no, pues la historia me juzgará. Te juzgará la historia igual que a toda la política mexicana. Pero ¿qué pasa con, de pronto lo dicen los expertos, yo no soy experto en la materia, que cuando tú contienes los precios, en algún momento va a haber una explosión, que la inflación no la puedes parar. Los expertos dicen que esto en 6 meses lo puedes controlar cierto tiempo, pero después va a venir una patada colateral por eso, porque tú puedes controlar, digo, el señor Slim puede controlar algunos precios de sus propias empresas, pero de pronto hay otras cosas que suben a nivel internacional que México no controla, y al bajarlos, pues ellos están teniendo pérdidas. ¿Qué lectura le podemos dar a esto? Y tienes toda la razón, pero aquí creo yo que en el caso mexicano, la gran ventaja es que vamos a fortalecernos, primero, como país productor de petróleo. A partir de Dos Bocas. Fíjate, por primera vez... La tan criticada Dos Bocas. Por primera vez en décadas, México ya no va a importar gasolina. O sea, mira, ponte a pensar, ¿qué pasaría si una empresa mexicana llega a Miami y hace unos hoyototes para traernos la grava a México? Sí. O sea, no solamente el ejército y la CIA o sea, nos hacen pomada. No lo permiten, no cabe en la cabeza. No hay. Aquí sí. Sí, aquí sí. Entonces, una anécdota, por pura coincidencia, el presidente López Obrador, hace una semana, el fin de semana, estaba sobrevolando un área de Tulum, porque le dijeron que otra empresa, la más poderosa empresa norteamericana, que hacen lo que se les da la gana de construcción de carreteras, estaba saqueando nuevamente, otra, no Calica, otra, que no me acuerdo su nombre por ahí. Bueno, entonces él dijo, no lo puedo creer, porque es ilegal y ya habíamos acordado. Entonces se lanzó el presidente López Obrador al sobrevuelo y vio las grúas y el barco tototote ya llevándose, o sea, lo que es de nosotros, llevándose un pedazo de México, un cachotote terrible de México, ¿no? Entonces, pues sí, eso sí le molestó y se le va a aplicar la legalidad. Bueno, es lo mismo. Sí calienta. Es lo mismo en el caso del petróleo. ¿Cómo? O sea, yo digo, ¿en qué mente perversa cabe hacer negocios, contratos ilícitos, como fue con la reforma eléctrica, para entregarlo a las empresas extranjeras? Yo de verdad no creo en el chauvinismo, pero a mí sí me irrita que se regale al país como si fuera... Pero las cosas están cambiando hasta ahorita. Sí. Rafa, vámonos con lo otro. Está buenísimo lo de los empresarios y AMLO que están haciendo alianzas para el bien de México. Nuestro otro tema que sería Texas. Uy, los republicanos. Estos republicanos tejanos que tanta lata dan a México. Texas, que es un estado que se puede ver de dos maneras, muy republicano, pero a la vez también hay mucho migrante, muy conservador, hay mucho mexicano, además, y muy conservador. Tradicionalmente. ¿Qué pasa con Greg Abbott? Todo este tema contra México, contra la inmigración y contra López Obrador, y los mensajes de López Obrador hacia allá. Fíjate que fue muy coincidentemente, ocurrieron varias cosas el 5 de mayo, el pasado jueves 5 de mayo, que, bueno, entre paréntesis, para la comunidad chicana o mexicanoamericana es un día muy significativo. Oh, sí. Cosa que aquí no tanto. Aquí no tanto, porque ellos hacen fiesta, tal cual, en varios estados de población Lo cual está mexicoamericana. mal, porque... No, está bien, pero lo que no entendía, yo por ejemplo no entendía en California,
¿por qué tanto alboroto un 5 de mayo, no? Para nosotros es un 15 de septiembre. Sí. Entonces, bueno, coincidentemente, en el 5 de mayo, Andrés Manuel López Obrador le respondió al actual gobernador de Texas, Greg Abbott, porque el gobernador hablaba de una invasión mexicana, ¿no? Igual que Trump, que nos invaden, republicanos los dos. nos invaden lo peor de México, son unos maleantes, criminales, y asaltantes. De hecho, amenazó con mandárselos todos a Washington, a Biden. Entonces, yo recordaba al doctor Jorge Bustamante, quienes no lo ubican, el maestro Bustamante, Jorge Bustamante, fue fundador del Colegio de la Frontera Norte en el Colegio de México y después en Tijuana. Él radica en Tijuana y uno de el mayor conocedor del tema en migración, ¿no? Fue asesor de la ONU, relator de la ONU, y fue asesor presidencial en México, en fin, mi maestro, por cierto, el doctor Jorge Bustamante, que también, él se fue de mojado para hacer una tesis sobre los migrantes, ¿no? Y bueno, ya ha escrito, decía yo, en Los Angeles Times, New York Times, diarios nacionales en México, en fin. Y él tiene una tesis muy interesante que dice que los migrantes han sido el chivo expiatorio en momentos de crisis económica en los Estados Unidos, es decir, quiten la culpa los migrantes, agárrenlos, ¿no? No, siempre son los culpables. No la política inflacionaria, sino los migrantes, porque nos vienen a quitar el trabajo, nos invaden. Y él decía, pero la fuerza de trabajo que hace un migrante no lo hace, como decía Fox, no lo hacen ni los negros. Bueno, que se metió en un problema cuando lo dijo. Sí, Fox hizo declaraciones fuera de y la otra lugar. Y el otro factor que dice el doctor Bustamante, que son chivos expiatorios, es en época de elecciones. Y es lo que justo está pasando. Y lo que el presidente López Obrador dijo, ¿no? Ahora, en época de elecciones, pues se utilizan, y no lo vamos a permitir. Ahora sí los quiero. Fue muy importante porque que yo recuerde, es la primera vez que un presidente mexicano dice, no vamos a permitir que se falte al respeto a nuestros migrantes y a nuestros paisanos mexicanos en los Estados Unidos, porque ellos aportan con su trabajo y van con toda la dedicación. Pero ¿qué opinas cuando, y quiero detenerme ahí, mi querido Rafa, y esto es de la gente, mucho de los opositores y mucha gente que sacó de onda, yo sí le doy otra lectura, ahorita te digo cuál, cuando AMLO del pasado fue en plena crisis del COVID a ver a Trump. Fue AMLO a verlo y no lo enfrentó como todos los opositores casi querían que AMLO que se pelearan, que se enfrentaran. Los mexicanos, y por qué no nos defendió como lo decía cuando era precandidato a la presidencia. Yo le doy la lectura que es política. No puedes ir a enfrentar a tu socio comercial. Y otros dicen que fue cobarde de AMLO ir a la Casa Blanca casi a ponerse de tapete para que este señor que está loco lo pisara. ¿Qué lectura le das tú a todo esto? No, yo creo que dignificó el trabajo. Bueno, tú viviste en Los Ángeles y yo también. Sí, claro. Y yo siempre, mi conclusión ha sido, cuando yo veía a los migrantes, a los compas en Estados Unidos, decía, los que vienen acá, vienen a trabajar. Claro. Porque si no, ¿para qué arriesgas tu vida para ir a echar la hueva? No arriesgan sus papeles, no arriesgan su estabilidad económica haciendo idiotas. Ojo, sí hay algunos centroamericanos y mexicanos que la riegan y los expulsan del país. Porque yo los veía son así. Platicaba con ellos a las 5 de la mañana, el jale, ¿no? Sí, al jale. Híjole. Ahora, ¿no? Para ti AMLO dignifica al migrante. Entonces, bueno, creo que fue muy oportuno y muy inteligente de su parte, fíjate, cerrar con la canción de los Tigres del Norte. Isaac de la Rocha. Somos más americanos. Pues sí, la frontera nos cruzó. Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó a mí. Y es verdad, pues era de nosotros. Ya con eso, se quedan callados. Y por otro lado, la esposa del presidente Biden invita en un 5 de mayo a Beatriz Gutiérrez Müller a la Casa Blanca y la reciben con mariachi. Entonces yo creo, y Biden dice una frase que hay que cambiar de tema. Hay que ponerlas
en letra de oro. Dice, México no es nuestro patio trasero, es nuestro patio frontal. La vieja frase de que somos el patio trasero. Que todo el mundo utiliza, muy bonito. Y que un presidente norteamericano diga, no, México no es nuestro patio trasero, nuestra vecindad y nuestra amistad va más allá de las fronteras. Muy bien, Rafa. Y somos amigos genuinos. La verdad, somos socios comerciales y amigos y hay que seguir siendo así. Oiga, rápido, ya para cerrar, la gira del presidente artística que se está aventando en Centroamérica. Importante estar ahí. Así es. Sí. Bueno, son 5 países centroamericanos. Que bueno, ya que empezó, son muy afines a AMLO, sobre todo El Salvador y Guatemala. Exactamente. No, pues ya tú eres un gran analista político. No, porque eso es como la declaración. Es que yo me quedo con la declaración de Bukele que hace con AMLO es que diciendo eso es, ¿por qué Centroamérica? Digo, ¿para qué uno podría decir, no? Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, ¿no? Sí. ¿Para qué y por qué? Importante. Precisamente lo que acabas de decir, porque hay cambios políticos importantes, ¿no? La historia de Latinoamérica toda es sanguinaria, ¿no? Sobre todo Centroamérica, híjole, unas dictaduras, las guerrillas, unos gorilatos de terrorismo, ¿no? De guardias blancas y grupos paramilitares. Sobre todo Nicaragua. ¿No? Bueno, entonces ahora se da una coyuntura muy importante de cambio político, con gobiernos, digámoslo, más democráticos, el caso de Guatemala, Salvador aparentemente, porque es medio raro su presidente, pero hay algún dato muy importante, fíjate. Bueno, Bukele ama a AMLO. Por primera vez hay una presidenta Xiomara en Centroamérica, en Honduras. Sí. No presidente, presidenta, ¿no? Muy afín a López Obrador muy también, afín, que acaba de cumplir 100 días de presidencia. Exacto, al cambio político, ¿no? Yo diría, del momento. Y entonces, en ese sentido, dice el presidente López Obrador, pone como un paradigma a la Unión Europea. Y en ese sentido dice, ¿por qué no hagamos, y a eso va, dice él, a dar a conocer nuestro proyecto de cooperación en la región, de amistad y de intercambio Tenemos comercial. poco tiempo, Rafa, ya casi nos tenemos que ir, pero yo me quedo con algo que dijo AMLO, y lo cual sí le puedo aplaudir, que es un mensaje a Estados Unidos, porque Estados Unidos está mandando demasiado dinero a Ucrania, a la invasión le está comprando armas, y no voltea a ver a Centroamérica. Y AMLO ya le mandó un mensaje duro que era necesario, que volteen a ver, porque se queja Estados Unidos de la situación de Centroamérica y que dada esa situación de violencia y de falta de dinero, se están yendo a Estados Unidos. Y se vienen para acá. Y se vienen para México y se vienen para Estados Unidos. ¿Qué es el destino Porque final? muchos no alcanzan a cruzar la frontera. ¿Por qué no apoyar a Centroamérica económicamente para crear empleos y así se evitan la tan odiada migración? Exacto. Y bueno, a lo mejor Sembrando Vida puede ser uno de los proyectos viables. Ojalá se dé. Mi querido Rafa, tenemos que cerrar. Sabes que te admiro, te respeto. Gracias por estar aquí, compartirme tus conocimientos. Y por cierto, le quiero mandar a tu gran amigo Jairo. Jairo, si me puedes mandar un libro autografiado, te lo agradecería muchísimo. Rafa, nos vemos el siguiente viernes. Sí, que es importante que nos vean en keepupdated.tv. Aquí se dice de fin de semana, donde vamos a estar platicando de política, Rafa y yo. Me va a estar enseñando de política. Comprometemos al Jairo ya. Jairo, por favor, un librito, ¿no? Ya vi el que le mandaste a mi querido Rafa. También comparte otro. Nos vemos, Rafa. Muchas gracias.